A este profeta le debemos el título Tierra Santa. Regresan, no tienen rey, pero siguen esperando al rey, al Mesías, el ungido descendiente de David. ¿Y por qué lo siguen esperando? Porque conocen su historia y saben que cuando Dios dice algo, lo cumple. A la idea de un solo Dios se sigue necesariamente la idea del universalismo de salvación. Mis queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a estudiar la clase número 33 del curso La Historia de la Salvación. Continuamos en la novena etapa que se llama la Restauración Judía y la época persa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues vamos a continuar hablando de esta etapa de regreso del destierro que se llama Restauración Judía y época persa. Si toman su libro, en la página 74 habíamos leído esto. En el penúltimo párrafo dice así: durante la época persa, que duró poco más de 2 siglos, del 538 al 333 a.C., el Espíritu de Dios no cesó de comunicarse secreta y abundantemente con nuevas luces sobre los destinos del hombre y sobre el plan salvífico de Israel. Leímos la clase anterior, las narrativas de este regreso del destierro en los libros de Esdras y Nehemías, y cómo se hizo la reconstrucción del templo y cómo se hizo la reconstrucción de las murallas. Pero dice el texto que también Dios siguió hablándole al pueblo a través de los profetas, y es lo que vamos a tener que leer hoy. Dice así: en cuanto al mesianismo, hay un progreso sustancial. La idea mesiánica se mantiene. ¿Cómo? Regresan, no tienen rey, pero siguen esperando al rey, al Mesías, el ungido descendiente de David, aunque no tuvieron ya rey. ¿Y por qué lo siguen esperando? Porque conocen su historia y saben que cuando Dios dice algo, lo cumple. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío nos enseña y siguen esperando. Se canta el reinado de Dios, como en Isaías 52, en los Salmos 95 al 99, y a la vez se espera un ungido davídico, pero que sea justo y virtuoso, humilde y pacífico. Como que la noción del mesianismo se sigue desarrollando, aunque no tengan rey, y siguen esperando que Dios les envíe un Mesías, pero se le van como agregando características a este Mesías esperado. Y que al final de los tiempos, revestido de poder divino, va a triunfar de los enemigos del pueblo santo. Y que ese ungido, ese Mesías, se verá también adornado del carisma sacerdotal. Esas son las nuevas luces que Dios les va a dar a través de los profetas. ¿Qué profetas vamos a leer nosotros de esta época? Vamos a ver el profeta Jonás primero. Yo creo que la historia del profeta Jonás es conocida por muchos de ustedes
porque es el profeta aquel que fue tragado, decimos comúnmente, por una ballena, pero es un profeta muy lindo porque es un profeta desobediente. Y la historia de Jonás refleja la revelación de Dios en el destierro. Si se acuerdan, habíamos dicho que en el destierro Dios les dio la revelación de que había un solo Dios y de que a la idea de un solo Dios se sigue necesariamente la idea del universalismo de salvación. Es decir, Dios se interesa por todos los hombres, no nada más por el pueblo judío. Y el profeta Jonás es un magnífico exponente de ese universalismo de salvación. Es un libro que se sitúa más o menos hacia el año 400 antes de Cristo. Y vamos a leer un poquito del profeta, que es rebelde. Dios le dice en el versículo 2, prepárate y ve a Nínive. ¿Y qué es Nínive? Es la capital del malvado imperio asirio que acabó con el reino del norte y que casi acaba con el reino del sur. Y Dios le dice al profeta, ve y anúnciales que su maldad ha llegado hasta mí. Y entonces Jonás dice, no voy. ¿Cómo es posible que Dios quiera esto? No voy. El caso es que Dios envía una tormenta y naufragan y ya saben que todo es culpa de Jonás. Y entonces los demás marineros tiran a Jonás del barquito y a Jonás se lo traga un pez muy grande, dice la Biblia. Pero a los 3 días, el padre Carrillo era muy simpático y decía, a los 3 días el pez grande se indigestó con Jonás y lo vomitó. ¿Y dónde lo va vomitando? Justamente en las playas de Nínive, entre paréntesis que no tiene playas porque no está en la costa. Bueno, el caso es que Jonás, después de estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches, recibe una orden de Dios. Capítulo 3. Yahvé le habló a Jonás otra vez y le dijo, prepárate, ve a hablar a Nínive, la metrópoli, y anúnciale el mensaje que yo te comunique. Jonás ya no le quedó de otra, se preparó y marchó a Nínive de acuerdo con la orden de Yahvé. Versículo 5. ¿Y qué pasó? Los ninivitas creyeron. Imaginemos al profeta con las pocas ganas con las que predicó, conviértanse, el único Dios es Yahvé, y donde que todo Nínive creyó. Organizaron un ayuno, grandes y pequeños se vistieron de saco, se hicieron penitencia. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en cenizas y dio la orden de que se convirtieran a Dios. Fíjense la enseñanza. Aunque tú no quieras, Jonás, aunque tu predicación sea mala, sin ganas, yo tengo designios de salvación sobre ese pueblo que tú consideras enemigo y lo voy a salvar. Le dice Dios en el capítulo 4, versículo 6. No, versículo 9. Dios había hecho crecer un ricino y se secó y Jonás estaba enojado porque le daba calor. ¿Te parece bien enfurecerte por el ricino? Y respondió, sí, me parece muy bien enfurecerme hasta la muerte. Y el Señor le replicó, tú te compadeces de un ricino que no te ha costado hacer crecer, que al cabo de una noche apareció y al cabo de otra pereció. Y yo no voy a compadecerme de Nínive, la metrópoli, donde viven más de 120,000 personas que no distinguen el bien del mal. Yo me compadezco de todos los pueblos, aunque no sean el pueblo judío. Vean qué bonitas revelaciones. Ahora vámonos a otro profeta. Dijimos que íbamos a ver varios profetas. Vamos a abrir el profeta Zacarías. Si ustedes ven el profeta Zacarías, tiene en total 14 capítulos. Y lo vamos a dividir en 2 partes para el estudio. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 8 y le llamamos el primer Zacarías. Y se conoce como el profeta de la Tierra Santa. ¿Qué queremos leer de este profeta? Voy a leer el capítulo 2, versículos 14 en adelante. Y esto es muy bonito, sobre todo en este momento en el que estamos nosotros transmitiendo a través de la plataforma de Magdala desde Tierra Santa.
a este profeta le debemos el título Tierra Santa. Fíjense cómo dice. Acuérdense, estamos en el regreso del destierro. Hay 4 personajes que son arquitectos del destierro, de la reconstrucción en el destierro, y uno de ellos era el profeta Zacarías. Y dice Dios a través del profeta: grita de gozo y alborozo Sión capital, pues vengo a morar dentro de ti. Vengo a morar dentro de ti. Aquel día se unirán al Señor numerosas naciones, no nada más Jerusalén, y serán un pueblo para mí, y yo moraré en medio de ti, Jerusalén. Vean, habla de Jerusalén que va a ser habitada por multitud de naciones. Y sabrás así que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y poseerá Yahvé a Judá como su lote en la tierra santa. Y elegirá de nuevo a Jerusalén. Entonces, ¿por qué llamamos Tierra Santa a Palestina? Porque el profeta Zacarías le dio ese título. Y tiene otras 2 palabras muy bonitas el profeta en el capítulo 7 y en el capítulo 8, que le dicen al pueblo que ha regresado del destierro cómo hay que vivir ahora que regresamos para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó anteriormente. Por ejemplo, en el capítulo 7 dice en el versículo 8, celebrad juicios justos, practicad entre vosotros el amor y la compasión. No oprimáis a la viuda, al huérfano y al forastero o al pobre, y no maquinéis malas acciones entre vosotros. Y en el capítulo 8 les dice, en el versículo 16, esto es lo que debéis hacer: deciros la verdad unos a otros, juzgar con equidad en vuestros tribunales, no maquinar el mal entre vosotros y no aficionarse a jurar en falso, porque odio todas esas cosas, oráculo del Señor. Versículo 20. Así dice el Señor: todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a la otra diciendo: vamos a aplacar al Señor y a visitar al Señor de los ejércitos. Yo también voy, grita otro. Y vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor de los ejércitos. ¿En dónde? En Jerusalén. Sí, como que es un profeta que nos habla de universalismo de salvación, pero el centro de todo tiene que continuar siendo para ellos Jerusalén. Ahora vamos al profeta Isaías nuevamente. Ahora vamos a la tercera parte del profeta Isaías, que empieza en el capítulo 56. En su Biblia tendrán un número 3 romano que dice tercera parte del libro de Isaías y le llamamos el tercer Isaías. Situémonos en el libro de Esdras cuando leíamos que el templo había sido reconstruido. ¿Cómo está la gente? Feliz. Porque no solo es haber reconstruido un montón de piedras, sino Dios ha vuelto a habitar ahí en su templo, está todo reconstruido, entonces hay como mucha felicidad. Entonces, por ahí del año 450 más o menos, un profeta, que tampoco conocemos su nombre, pero al que le llamamos tercer Isaías, como que grita de júbilo y contempla este retorno como una nueva creación y le va a llamar cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a leer un poquito, vamos a leer Isaías capítulo 60. Vean la felicidad que hay en este momento. Álzate y brilla, que llega tu luz, y la gloria de Yahvé amanece sobre ti, Jerusalén. Mira, obscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece Yahvé, y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Alza los ojos en torno y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Vámonos ahora al versículo 8 y se van a preguntar,
¿Quiénes son estos que vuelan como nubes parecidos a palomas que van a sus palomares? Versículo 10. Extranjeros van a construir tus muros. Vean cómo hay esta idea de ya no vamos a ser esclavos, sino que otros van a venir a ayudarnos a nosotros. Y sus reyes se pondrán a tu servicio. Es cierto que te herí encolerizado, manera de hablar, pero con amor me compadezco de ti. Versículo 14. Acudirán a ti encorvados los hijos de quienes te humillan. Se postrarán a tus pies todos los que te menospreciaban, y te llamarán la ciudad de Yahvé, la Sión del Santo de Israel. Versículo 19. Una belleza. El sol ya no será tu luz de día, ni la luna te alumbrará de noche, porque el Señor será tu luz eterna. Tu Dios te servirá de esplendor. No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, pues el Señor será para ti luz eterna, y se habrán acabado tus días de luto. Y en el capítulo 61 hay un texto que utiliza Jesús cuando regresa de las tentaciones en el desierto, en la sinagoga de Nazaret. Le pasan el rollo y Jesús leyó este texto, pero este texto que Jesús leyó es de esta época, es del 450 a.C. Y dice cuál es la misión del profeta. No sabemos quién era, pero cuál era la misión del profeta, cómo la pinta él. El Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto que me ha ungido el Señor, y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Versículo 8. Pues yo, el Señor, amo el derecho y aborrezco la rapiña y el crimen, y les daré lealmente su recompensa. Una alianza eterna pactaré con ellos. Será conocida en las naciones su raza, y sus vástagos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son raza bendita de Yahvé. Capítulo 62. Vean cómo le habla el profeta a Jerusalén. Versículo 3. Serás corona en la mano de Yahvé y tiara real en la palma de tu Dios. Jamás te dirán abandonada, ni a tu tierra dirán desolada, pues te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque el Señor se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Como un joven desposa a una chica, se casará contigo tu edificador. El gozo de un novio por su novia será el gozo de tu Dios por ti. Versículo 10. Pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, reparad el camino, limpiadlo de piedras. Este mensaje proclama el Señor hasta los confines de la tierra. Dile a la hija de Sión, ya llega tu Salvador. Vean la cantidad de veces que los profetas nos hablan de que Dios es el Salvador de Israel. Y luego en el capítulo 65, dice en el versículo 17, este profeta, tercer Isaías, se le llama el profeta de cielos nuevos y tierra nueva por este texto que voy a leer. Voy a crear cielos nuevos junto con una tierra nueva, y ya no será mentado lo de antaño, ni volverá a ser recordado. Antes bien, habrá gozo y regocijo por siempre por lo que voy a crear. Voy a crear una Jerusalén regocijo y un pueblo que se llame alegría. Y me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que vuelvan a oírse ayes ni llantos, porque Dios crea todo nuevo, siempre está recreando, siempre está haciendo cielos nuevos y tierra nueva. Y vean las imágenes que usa. No habrá en esa ciudad niños que vivan pocos días,
ni adultos que no alcancen la vejez. Será joven quien muera a los 100 y estará maldito quien no los alcance. Edificarán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues mi pueblo durará lo que duren sus plantíos y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. Versículo 24. Antes de que me llamen, responderé. Aún estarán hablando y escucharé. Y volvemos a la paz como de paraíso. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que reina. Y hablando del Señor que reina, hay otro profeta al que Dios le habla en esta época que se llama el profeta Abdías. Para que lo encuentren, yo lo tengo en la página 1427. Y si lo ven, es una hoja nada más. Es el libro más pequeño de todo el Antiguo Testamento. No tiene capítulos, por lo que si decimos, por ejemplo, Abdías 16, quiere decir Abdías capítulo, no hay capítulo, versículo 16. Pero vamos a leer del versículo 19 al 21. El profeta Abdías, también más o menos del año 400 antes de Cristo, se llama el profeta de la realeza de Dios. Vean esta idea constante en esta etapa. Dios tiene que ser el rey. Cuando Dios es el rey, las cosas funcionan. Y vamos a diseñar todo de manera que Dios sea el rey. Voy a leer el versículo 19 y todos estos territorios que vamos a escuchar son como desde el norte del reino del norte hasta la frontera más sur del reino del sur. El nuevo Israel ocupará el Negev, la montaña de Esaú y la llanura de los filisteos, la campiña de Efraín y la campiña de Samaria, Benjamín y Galaad. Van a volver a tener un gran territorio. La multitud de los deportados ocupará Canaán hasta Sarepta, que está en Fenicia, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad, ocuparán las ciudades del Negev. Subirán victoriosos al monte Sión para juzgar a la montaña de Esaú, a los enemigos. Y lo más importante, y Yahvé reinará. ¿Por qué es posible la restauración de Israel? Porque Dios va a reinar. Otro profeta más, el profeta Malaquías. Busquen el profeta Malaquías, se llama el profeta de la oblación pura. Ya no lo encuentro yo, imagínense ustedes. Malaquías. El profeta Malaquías. El profeta Malaquías tiene como dos cosas bien importantes. Primero, tenemos que purificar el sacrificio. Como que, acuérdense de tiempos de Jeremías, cómo la gente tenía un culto ya muy formalista y como que estaba vacío de espíritu, vacío de piedad, vacío de verdad, de temor de Dios. No podemos decir mucho amor a Dios todavía, pero de temor de Dios, de respeto. Se había vuelto un culto muy formalista. Y la experiencia de los deportados en Babilonia fue que había entre los deportados gentes de otras culturas que ofrecían a sus dioses un culto que el profeta Malaquías va a decir es mejor que el nuestro, porque nosotros ofrecemos un culto por cumplir con ciertas prescripciones, pero como que siento que el culto de ellos es más de corazón. Y entonces va a invitar al pueblo a ofrecer una oblación pura. Y les dice así, capítulo 1, versículo 10. Ojalá alguno de vosotros cerrara las puertas para que no encendáis mi altar en vano. No me gustáis nada, dice el Señor, ni me agrada la oblación de vuestras manos. O sea, ahora que han reconstruido el templo, no vayan a volver a caer en lo anterior. Porque desde levante hasta poniente, grande es mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Es decir, los sacrificios que los otros pueblos ofrecen a sus divinidades, aunque ellos no lo sepan, me llegan a mí. Pero vosotros que sois mi pueblo, en cambio,
Lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor está manchada. Son repugnantes sus alimentos y todavía me desprecian diciendo, ¡qué lata! Dice Dios, versículo 14. Maldito el tramposo que promete un macho de su rebaño y sacrifica al Señor una bestia castrada. Vean lo que hacían. Que yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es admirado entre las naciones. Bueno, vamos a leer ahora un poquito de el profeta Miqueas. Vamos a buscar ahora al profeta Miqueas. Vamos a leer el capítulo 4 y 5. Los capítulos anteriores habían sido del siglo VIII, ahora estamos ya en el año 400 y más o menos leemos el capítulo 4, versículo 1. Vean qué cosas tan bonitas. En días futuros, el monte del templo de Yahvé se asentará en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Y allí acudirán a él los pueblos, llegarán naciones numerosas que dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros seguiremos sus senderos. Todas las demás naciones también quieren y o deben seguir los senderos de Dios. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Yahvé. Y tiene un texto, el profeta Miqueas, que ustedes conocen por el curso de Jesús de Nazaret y también por los textos de la Navidad, que dice a ti. En cuanto a ti, Belén Efrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Este es un texto mesiánico, está hablando del Mesías, que va a venir de Belén. Y dice así, capítulo 5, versículo 2. Por eso, Él, Dios, los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. ¿Y cómo será este gobernador? Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios, y vivirán bien porque entonces Él crecerá hasta los confines de la tierra. Otro anuncio en la historia de la salvación. El profeta Joel, en el capítulo 3, anuncia como Ezequiel en la etapa del destierro, la efusión del Espíritu. Y dice así, profeta Joel, año 400 más o menos. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, no nada más sobre el pueblo de Dios, sino ahora que ya contemplamos el universalismo de salvación, todo mortal se beneficiará del Espíritu de Dios y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Versículo 5, y todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén sobrevivirá un resto, como ha dicho el Señor. Vamos ahora al profeta Zacarías nuevamente, pero ahora a la segunda parte del profeta, que va del capítulo 9 hasta el capítulo 14. Estas nuevas intuiciones que Dios envía en este momento de la historia sobre el Mesías también. 9:9. Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey. Tu rey es el Mesías, ese ungido descendiente de David. ¿Y cómo es él? Justo y victorioso. Y viene humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Eso nos lleva a la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Y qué va a hacer este rey victorioso pero manso y humilde? Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de la guerra y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio alcanzará de mar a mar, desde el río hasta el confín de la tierra. Ven cómo al regreso del destierro, cuando no tienen ya un rey, un Mesías,
no ha terminado la esperanza de que Dios cumpla aquella promesa que le hizo a David y se empieza a idealizar mucho la figura de el Mesías y se le van añadiendo cada vez más características. Vamos a hacer una oración final con algunos pocos de los textos que hemos leído, que dice así: Señor del cielo y de la tierra, gracias por habernos regalado tantas palabras llenas de sabiduría para que podamos vivir como conviene a los hijos de Dios. Concédenos prestar atención a tu sabiduría y abrir nuestra mente a la prudencia. Queremos comprender y vivir en tu santo temor. Sabemos que tú eres el que da la sabiduría, que de tu boca brotan el saber y la prudencia. Ayúdanos, Señor, a ser reflexivos, a apartarnos del mal camino, de los que nos hablan con engaños y nos invitan a ir por caminos falsos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores, ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.